gozo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre Él es el Rey. Un júbilo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre Él es el Rey. Vamos con júbilo. Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre Él es el Rey. Grita, grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre Él es el Rey. Vive, para siempre Él es el Rey. Vive, para siempre Él es el Rey. Oh, sí, Señor. Gózate. Gloria revelada, gloria revelada, gloria revelada, en gloria, gloria revelada, gloria revelada, gloria revelada, en gloria, Sí, Señor. Levante su voz así. Es más alta, Dios, es más alta y más profunda. Es más alta, es más larga y más profunda. Gózate. Dígalo. Yo quiero ir a otra dimensión. Vamos. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo voy. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Cuántos quieren ir a otra dimensión en esta preciosa noche?
¿Cuántos están alegres en este lugar? Sí, Señor. Dígale, yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy.
en ese lugar. Proclamaré tu nombre poderoso.
conmigo. No puedo callar. 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 No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. Yeah, yeah, yeah. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 ¿Cuántos son libres? Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta, dígalo, para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí.
poderosos, el creador de los cielos. Vamos con está listo para saltar. ¡Hey! Vamos. 1, 2, 3. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Mi Cristo no está muerto. Está vivo. Y siento en mi sangre, en mi cielo y en todo. Mi poder. Mi Cristo no está muerto. Está vivo. Mi Cristo no está muerto. Está vivo. Mi Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mi sangre, en mi cielo. ¿Está listo? Mi poder. Mi Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mi sangre, en mi cielo y en todo mi ser. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no haré así. Remolinando, remolinando, se me daré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil Por causa de Jehová. me haré más vil. Por causa de Jehová. ¡Hey! 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 1, 2, 3, ¡hey! ¿Cuántos se gozan? Estos días han sido un día de fiesta, amén. Y hemos glorificado el nombre de Cristo desde el martes, exaltándolo a Él y glorificándolo. El martes todos nosotros, miércoles con las damas, un culto muy hermoso. Ayer jueves con los caballeros y hoy esta fiesta. Amén. Y cerrando el domingo con algo sobrenatural. Así que no puede faltar y no se lo puede perder. Amén. Y en esta noche lo invito para que pueda levantar sus manos en este lugar y declarar que Él es Rey. Y no hay nadie como el Espíritu Santo de Dios. No importa donde estemos, como estemos, el Espíritu Santo siempre cuida de nosotros. Compartí el día de ayer con los caballeros que no importa la situación que usted y yo estemos pasando, siempre hay que confiar en Dios.
Siempre hay que confiar en el Espíritu Santo. Compartía con ellos que cuando Dios llamó a David a pelear con Goliat, era un tremendo gigante. Y David era un muchacho pequeño, declara la Escritura. O sea que Goliat a David lo hubiera hecho pedazos. Pero Goliat no se daba cuenta que detrás de David había uno más gigante que él. Detrás de aquel pequeño hombre había un Dios poderoso. No fue David que derrotó a Goliat, fue el Espíritu Santo de Dios. Y en esta hora te vengo diciendo, no importa el gigante que tú tengas, el problema que tú tengas, no importa, porque tú estás del lado de un gigante que es el Espíritu Santo de Dios. Solo hay que confiar. Solo debemos de confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y confiando en el Espíritu Santo de Dios, grandes cosas suceden. Todo el mundo creía. Y yo me pongo a pensar también de que si nosotros hubiéramos visto esa pelea y nos hubiera tocado apostar, hubiéramos apostado por Goliat, porque Goliat lo hubiera hecho pedazos. Yo no sé cuál es tu circunstancia, no sé por lo que estás pasando, porque nadie dijo que íbamos a venir a esta tierra a pasarla bonito. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero déjame decirte algo, que no importa lo que el enemigo quiera tocarte, hay un Dios, hay un Rey de Reyes, hay un gigante cuidando por ti. El Espíritu Santo cuida de tu vida, cuida donde vayas, y Él gobierna sobre este lugar. Levante su voz y dígalo: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible.
mucho tiempo yo escuché en una radio, que es una radio muy bíblica, como decía el apóstol Saúl. Damos gracias a Dios por las personas que utilizan la palabra, la Biblia, para compartir el Evangelio cristocéntricamente. En una radio que se llama BBN, escuché una introducción hace bastante tiempo de un programa que había sobre restauración de personas de alcohol, drogadicción y diferentes fenómenos sociales que se dan principalmente en Estados Unidos, en Norteamérica. Y quiero compartir con ustedes voy a resumir esa historia que escuché en la radio BBN. Resulta que había una mañana una mujer bien vestida se paró frente a un hombre desamparado que lentamente la miraba a ella también. El abrigo de la señora era nuevo, esbelta, elegante, y al parecer la señora nunca había pasado por ninguna necesidad económica, ni tampoco haber sufrido de hambre. Cuando la señora se acercó a este hombre, él solo pensó, es una mujer, es una persona más que solo quiere burlarse de mi condición. Parece que ya se habían burlado de él varias personas y lo habían corrido de la acera donde él permanecía. Y él le gritó a la señora, por favor, déjeme en paz. Pero la mujer siguió tratando de acercarse a él y le pregunta, ¿tienes hambre? No, contestó él. Acabo de llegar de cenar con el presidente de Estados Unidos. La mujer se sonrió, pero de repente ella se acercó y el hombre pudo sentir la mano suave de esta señora sobre sus hombros. Y él le dijo una vez más, déjeme en paz. Justamente en ese momento un policía se acercó a la escena y le dijo, señora, ¿hay algún problema con este hombre? La señora le contestó y le dijo, no, solo estoy tratando de ayudarle. Y también le dijo al oficial ella de policía, ¿usted quiere ayudarme también con este hombre? Pero, ¿qué quiere usted con este indigente? Quiero llevarlo a la cafetería de allí, quiero comprarle un buen desayuno, quiero comprarle ropa, pagarle un hotel para que se dé un buen baño y que se cambie. Bueno, viejo, le dijo el policía al señor, esta es una buena oportunidad que tienes. Pero el señor seguía rehusándose. Al final lo convencieron entre el oficial de policía y la señora para entrar a la cafetería. Pero el gerente de la misma se acercó y les preguntó, oficial, ¿por qué están metiendo a este hombre acá? Este hombre anda asqueroso, apesta, no es para que esté acá. Y el oficial le dijo, yo no tengo culpa, la señora aquí que está conmigo, ella lo trajo para que él comiera algo. Pero no puede, dijo el gerente del restaurante. El señor indigente se puso a sonreír entre sus dientes y sus lágrimas comenzaron a salir y le dijo, por eso es que no dejo que se acerque la gente a mí. Y la mujer le dijo al gerente de la cafetería, ¿usted sabe cuál es la oficina que está en la esquina? Y mencionó un nombre en inglés que yo no logro recordar, pero era una firma de abogados.
una firma bancaria. Entonces le dijo a ella, ¿usted sabe cuál es esa oficina que está ahí en la esquina? Entonces le dijo el gerente, sí, es la firma más prestigiosa de la ciudad. Bueno, yo soy la dueña. Cuando yo recién me había graduado de la universidad, vine de mi pueblo a esta ciudad. Juan se llamaba el indigente. Juan trabajaba aquí en esta cafetería y Juan me recibió. Yo entré a esta cafetería hace muchos años con hambre. Era una profesional del derecho, pero no encontraba trabajo. Y este hombre me pagó un desayuno en la cafetería. Entonces Juan dice, sí, la recuerdo. Y comenzó a llorar él y comenzó a llorar ella. Entonces le dice Juan a ella, ¿cómo voy a poder agradecerle a usted lo que ha hecho? Y le dijo la señora, empresaria ahora, no me des las gracias. Tú sembraste primero en mí. Vamos a hablar un poco acerca de la siembra y de la cosecha, bíblicamente. Para ello yo les voy a invitar a que ustedes busquen en su Biblia, en la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Podemos extraer de estos 3 versículos bíblicos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, el pensamiento de que debemos de realizar acciones en provecho del bienestar del plan de Dios. Voy a repetir una vez más, debemos de realizar acciones en provecho del bienestar del plan de Dios, ya que en el plan del Señor, número 1, están incluidos sus ministros, sus siervas. El versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Un asunto importante que debemos de tratar siempre es la provisión material de los que han sido encomendados en el cuidado del rebaño del Señor. Después de que el apóstol Saúl me llamó y me invitó para estar acá, el día siguiente también recibí la llamada de 2 reverendos jubilados de las iglesias tradicionales, uno del lado de Tegucigalpa y el otro
de aquí de la costa norte que querían compartir conmigo y nos reunimos anoche en un restaurante de San Pedro Sula. Pero no querían hablar de mayor cosa que desahogarse, y lo primero que me preguntaron ambos es: ¿por qué la iglesia se olvida de sus pastores? Dice. ¿Por qué la iglesia se olvida de los que le sirven? Me dijo el que de mayor de edad y de mayor trayectoria ministerial, una iglesia a nivel internacional, de las tradicionales, que son hijas de la Reforma. Me dijo: tantos años serví como director de la Facultad Teológica de la iglesia, tantos años estuve como ministro de congregaciones. Y ¿sabe qué? Me dice, ¿sabe qué, Eber? Me dice, solo me llamaron una vez cuando me jubilé, y era para llamarme enojados que por qué no había entregado la llave del edificio. Y dice que él se sintió tan mal y les dijo: tanto tiempo que estuve con ustedes, ni siquiera me dieron un centavo para pintar el edificio teológico, y me llamas para eso. Intervino el otro compañero de Tegucigalpa y me dijo: pues a mí me pasó lo mismo también. Y comenzamos y estuvimos una hora platicando de sus circunstancias. A esto se refiere el apóstol Pablo en la epístola a Galacia. Podemos imaginarnos que en estos primeros días del establecimiento de la iglesia en Galacia, de su crecimiento, entre tanta oposición de parte de la iglesia o fuera de la iglesia por parte de los judíos y los romanos, a veces debió haber parecido casi imposible para un líder de la iglesia ganar sustento y a la vez realizar sus labores espirituales y emprender los proyectos ministeriales con la iglesia local. Y por eso el apóstol Pablo en el verso 6, antes de hablar de la siembra y de la cosecha, el apóstol Pablo dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Un ministro de Dios, una sierva del Señor, podrá llevar a cabo siempre adelante los proyectos del plan de Dios cuando haya un pueblo que entienda este versículo 6. Cuando haya un pueblo eclesiástico que haga partícipe de toda cosa buena a sus coordinadores, a sus líderes, a sus supervisores, a su autoridad, a sus pastores. En esto consiste, y vamos a ver un poco más adelante, la ley de la siembra y de la cosecha. No es por pedir dinero, no es por querer fanfarronear, es porque si usted está siendo instruida en esta casa del Señor,
¿Está siendo guiado usted en esta casa de Dios? Usted debe realizar acciones en provecho del bienestar de esta casa de Dios, con buena actitud y con buena disposición, porque es su casa. Es su casa, hermanos y hermanas. Es su casa. Si me acompañan ustedes a siempre escritos por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tengan paz, hermano. La siembra que usted hace aquí, el diezmo que usted entrega aquí, la ofrenda que entrega aquí, aquí se queda. Yo estoy maravillado. Hace poco estuve y ya miro todo remodelado. ¿Cuántos proyectos el apóstol y su familia están pensando con todo el cuerpo de coordinadores, liderazgo en general, grupo de alabanza? ¿Cuántos proyectos los hermanos de música estarán pensando realizar? Pero sin su apoyo no lo podrán alcanzar. Y por eso dice el versículo 13 de Tesalonicenses primera 5, dice: por causa de su obra. Solo miren lo que sus líderes están haciendo. Y por causa de esa obra que ellos están haciendo, ustedes tengan paz. Tengan paz. Yo he visto muchos pastores renunciar. Una vez en la década de los 90, en Pimienta, Cortés, había un pastor, ahí fui a predicar varias veces. Después me di cuenta que ya no estaba pastoreando, los ingresos eran pocos en la iglesia. Renunció y se fue a trabajar a una maquila en la 27 calle de San Pedro Sula. Ahí lo vi al hermano, al pastor, al reverendo. Yo iba subiendo y él iba caminando y di la vuelta, pregunté: pastor, ¿dónde va? Y él ya me contó todo lo que había pasado. He visto mucha gente llorar, renunciar, porque las iglesias a veces no tienen paz. ¿En qué sentido? En que confíen que su inversión económica en el reino de Dios es administrado para la gloria y la honra del Señor en esta casa. Confíen en ello, hermano, confíenlo. Y no es porque esté el apóstol Saúl, su esposa, la pastora y su familia acá. Yo al apóstol Saúl lo conozco desde hace tiempos. Él aún no era pastor, era estudiante del seminario teológico. No sé si era líder, yo creo que sí era líder, porque una vez me acuerdo que me trajo a predicar a la esquina de la casa, una rampa ahí, y yo vi a los muchachos ahí que andaban en calzoncillitos brincando, ahora ya están grandes. Y no les digo cómo andaba la hermana Claudia, porque ahí está el hermano, el esposo. No, ni lo quiera Dios. Entonces, son bromas. Pero sí, yo los conozco.
desde antes de ser pastor. Y no lo digo por ellos, lo digo porque he visto su trayectoria, su obra, y ustedes bien saben cómo Dios ha bendecido la obra del trabajo pastoral de esta familia, donde son frutos que casi nadie lo sabe, pero donde van, ahí hay prosperidad, hay bendición, porque tengan paz. Ellos administran bien sus recursos para la obra del Señor. Tengan paz. He visto que otros andan de un lado a otro y nunca florecen. Pablo, el apóstol, era un gran organizador. Aún durante su primer viaje misionero, él andaba nombrando ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. Los gálatas debían tener presente que existe tal cosa como el principio de la reciprocidad. Oiga bien, el principio de la reciprocidad. Si ustedes reciben un provecho y un bienestar espiritual en esta casa, entonces el principio de reciprocidad es: voy a sembrar en esta casa. ¿Sabe por qué? Yo le dije a mi hija, y yo tengo un sobrinito de la edad del niño que estaba danzando ahí enfrente donde yo estaba, trigueñito como él y delgadito. Y le dije yo a mi hija, hubiéramos traído al niño para que hubiera visto a este otro niño danzar. No hay mejor provecho y bienestar que nosotros podamos tener en la casa del Señor que nuestros hijos crezcan en la casa del Señor con un amor al Rey de Reyes y Señor de Señores, que sean hombres y mujeres de bien para la gloria del Señor. Pablo exhorta a los gálatas a que provean adecuadamente a quienes están construyendo en este fundamento. En Hebreos 13:16 el autor del libro de Hebreos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Verso 17 de Hebreos dice, Hebreos 13: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Una vez un pastor me dijo, mire, pero voy a terminar de leer lo que dice el verso, porque esto no es provechoso. Una vez un pastor me dijo, ya hace mucho tiempo, yo voy a orar a Dios para que Dios mande, así como cuando al rey David le mandó calamidad y enfermedad a todo ese montón de gente para que aprendiera. No, pastor, tranquilo, le digo yo, no se preocupe, era un alumno también del seminario. Si usted aplica ese principio de reciprocidad con alegría, sus líderes no se quejarán de ustedes delante de Dios. No le van a decir, Señor, mira que la iglesia, qué cuñas que son, pero para irse al mall ahí sí andan, Señor. Míralo, Dios, que no diezman, pero para comprarse esto y lo otro sí tienen, Señor. Esos son los que se quejan, porque hay un pueblo que no es recíproco. Debemos de realizar acciones en provecho del bienestar del plan de Dios, ya que en su plan está la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Volvamos ahí a Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta regla vigente
no solo para los miembros de la iglesia, sino que es válida también para todo ser humano. Dios no puede ser burlado. Si una persona educa a su hijo o a su hija conforme a los patrones mundanos, un hijo mundano va a tener, que no espere que va a ser una persona cristiana. Dios no permite que nadie se burle de Él. Cada quien siembra lo que cosecha. Cada quien recibe lo que da. La palabra sembrar que utiliza el apóstol Pablo aquí en el verso 7 en griego significa en provecho de. Entonces, cuando nosotros sembramos, estamos haciéndolo en provecho de nosotros mismos. Recuerdo unas palabras que Dios le dijo al profeta Jeremías: porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Mucha gente está sembrando entre espinos porque no está recibiendo provecho. Están sembrando mal, van a cosechar mal. Despilfarran el dinero, pues nunca van a tener ni siquiera para comprar una casa. No crían bien a sus hijos, abandonan a sus hijos para irse a España, a Europa, a Estados Unidos. Van a quedar sin hijos porque nunca van a volver. Y si vuelven, los hijos van a estar grandes, sin cariño y sin un afecto filial hacia esas personas. Sembrar y cosechar es un principio del reino de los cielos. Se siembra y se cosecha en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Usted no espere que va a sacar buenos exámenes si no estudia. Usted no espere que lo van a ascender del trabajo si no es un buen trabajador. O no espere que le van a ascender o le van a aumentar el sueldo si no está rindiendo eficazmente en la empresa. En todas las áreas de nuestra vida es el principio de la siembra y la cosecha. En la familia, en el matrimonio, en los hijos, en el ministerio, en lo espiritual, en lo material, en las finanzas, en todo. No os engañéis, dice el verso 7. La palabra engañar significa seducir. No sean seducidos por las mentiras que escuchan afuera. ¿Cuáles son esas posibles mentiras que usted escucha para los que nos están viendo por el canal Luz de lo Alto, las redes sociales y los que están aquí presentes? Cuando viene alguien y le dice: ¿y para qué vas a dar el diezmo? ¿Vas a alimentar más al pastor? Mira qué gordo está el pastor. ¿Para qué vas a dar tu siembra? No, hombre, dáselo a los pobres mejor. Que los pobres necesitan, así como Judas el traidor, que era el tesorero de los discípulos, pero era gran picarillo el bandido. No lo decía porque se fijaba en los pobres y no porque le gustaba agarrarse el dinero que era para los pobres. Dios no puede ser burlado. La palabra burlar en griego que utiliza el apóstol Pablo aquí en el verso 7, yo no sé si ustedes hicieron eso, pero yo sí lo hice. La palabra burlar significa eso: levantar la nariz y sacarle la lengua a alguien.
Eso significa la palabra burlar en griego. Girar la nariz hacia arriba y despreciar a otra persona. Sí, yo me acuerdo que le hacía algunos, cuando me molestaba con algún compañero, algún amiguito de la infancia, le hacía así. Dios, cuidadito, que Dios le baja la nariz a cualquiera. Dios no puede ser burlado. Bueno, la forma moderna que he visto que hacen es que le hacen los ojos así para abajo, suben la nariz y le sacan la lengua. Bueno, a Dios no le podemos hacer eso, hermanos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no lo podemos tratar con desprecio. Si recibimos el alimento y la comida espiritual de esta casa, hay que darle al Señor para que se sostenga esta casa, para seguir comiendo el pan que baja del cielo, el maná de Dios que es su palabra. Dijo el Señor, a Judas le dijo, a los pobres siempre los van a tener. Esa pregunta me la hicieron el fin de semana pasado en las clases de teología de la universidad. Doy una clase y me dijeron, ¿y por qué Dios dijo que el Señor dijo que siempre había pobres? Porque siempre hay corruptos y pícaros, por eso iba a haber pobres. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la distribución que no es igualitaria de la riqueza. Siempre va a haber pobres, pero en la casa de Dios siempre va a haber comida, va a haber alimento, va a haber instrumento, va a haber luz, va a haber agua, va a haber instrumento, va a haber palabra de Dios para que usted se alimente y toda su familia también. Debemos de realizar acciones en provecho del bienestar del plan de Dios, ya que en su plan no está la libre acción de la naturaleza pecaminosa. Versículo 8 dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En el plan de Dios no está la oportunidad de la libre acción de la naturaleza pecaminosa. Si usted cree que aquí estábamos robando los diezmos, las ofrendas y la siembra, pues entonces ahí está la puerta. Váyase y vaya a murmurar a otro lado, porque aquí queremos gente que tenga paz, como dijo el apóstol Pablo, que confíe que se está invirtiendo todo para el reino del Señor. Aquí no hay ladrones. Sembrar para la carne significa dejar que la vieja naturaleza se exprese libremente. Mire que cuando voy a compartir esto, cuando mi hija estaba pequeña, mi hija tenía como unos 4 años, se le metió en la cabeza que quería un perrito. Entonces le respondí yo como le dijo el esposo de Ana, ¿cómo es que se llama? El del Antiguo Testamento, el papá de Samuel, no recuerdo. Pero cuando Ana le dijo, quiero un hijo, y él que le dijo a Ana, mejor soy yo que 7 hijos, no sé cuánto le dijo. Y le digo yo a mi hija esa vez, hija, pero para perro estoy yo, ¿para qué quieres más? Le digo. Bueno, me cayó una bendición por ahí, y una vez que la iba a dejar al kinder y vi que había un hermano, y me dijo, ay hermano, me estoy vendiendo perritos aquí en la 7 calle, ahí por una agencia ahí. Entonces viene al regreso, hermano, y cuando ya vengo con ella, al regreso, un perrito ahí de raza, me dice el hermano, cuesta tanto, me dice, pero para usted se lo voy a dejar en tanto. Bueno, compré el perrito. Yo no sabía que el perrito era realmente bien caro, pero el hermano me lo dejó en 2.500 lempiras. El perrito valía más.
casi los 7,000. Entonces, pero el hermano me lo dejó así. Y era precisamente lo único que andaba yo para comprar el perrito. Entonces, apenas lo llevé a la iglesia que yo pastoreaba, ya comenzaron a decir, la vieja naturaleza expresándose libremente, como dice el apóstol Pablo en el verso 8. El que siembra de la carne segará corrupción. Ay, ya viste el perro que compró el pastor, boludo. Mira vos, se está robando el dinero de la iglesia. A mis oídos llegaron todos. Y como esta niña ahí de la casa pastoral, ahí estábamos siempre con el aula de los niños, y a ella le encantaba meterse al aula de los niños y agarraba y se ponía a jugar a hacer, ella hacía chiquita como cultitos y ponía un montón de peluches y las sillitas de los niños, y ella hacía su cultito ahí. Y entonces una vez se llevó una de las sillas para adentro de la casa pastoral, porque quería hacer el culto adentro de la casa, porque era culto de grupo familiar, decía ella. Bueno, entonces se llevó ahí con los peluches y las sillas. ¿Y qué andaban diciendo? Que nos estábamos robando las sillas de los niños para la niña. La puse a una escuela que realmente cara, el apóstol sabe y la pastora, pero no era porque yo, sino porque la bendición de Dios, Dios me proveía. La puse en esa escuela bilingüe cara en San Pedro Sula, y solo yo sabía que cuando venía el próximo día de pago de la escuela, yo decía, Señor, si permitiste que la matriculara aquí, provéeme. Y ahí estaba Dios proveyendo, y ya estaban diciendo, en tal escuela la metió. No, y ahí al final así fue toda la vida. La vieja naturaleza se expresa libremente en corrupción. El que es corrupto va a sembrar corruptamente, y va a sembrar una mente y una espiritualidad corrupta. Pero el que es sano en su corazón, el que tiene paz, va a venir y va a dar su diezmo, va a dar su siembra, va a dar su ofrenda, sin preguntar, espérate, vamos a ver después del culto a quién se lo da el pastor. Y no me está pagando comisión, para que piensen. De la misma forma, dice el apóstol Pablo en el verso 8, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu significa dejar que el Espíritu se exprese como Él quiere. Si yo vengo en el Espíritu Santo de Dios, como decía nuestro hermano cantautor ahí, él decía que no era David el que mató a Goliat, era el Espíritu Santo el que mató a Goliat. El que siembra en el Espíritu segará, porque el que siembra en el Espíritu va a decir, aquí está mi siembra, y va a venir a adorar libremente al Señor, y va a ver a sus hijos crecer, amar y adorar al Rey de Reyes. Eso es algo lindo, precioso. Van a ver que dentro de pronto va a haber pantallas aquí, pantallas allá, y un poco de apantallados van a decir qué pasó, pero no importa. Los dos términos, corrupción y vida eterna, deben ser entendidos en un sentido doble. Los que piensan y siembran en corrupción solo piensan en el pisto, cuantitativamente. Solo están detrás del billete, nada más. Pero los que siembran en el Espíritu son cualitativos. Buscan las cualidades de Dios. Hermanos y hermanas, debemos de realizar acciones en provecho, en nuestro provecho y en nuestro bienestar, y también del bienestar y provecho del plan de Dios y de esta casa,
ya que Dios tiene en mente a todos estos ministros que le sirven a ustedes en la iglesia, ya que Dios tiene en su plan y nunca va a cesar el principio de la siembra y la cosecha, ya que en el plan de Dios, Dios quiere gente que en paz reciba paz. Ustedes sembraron hoy. Les voy a invitar que inclinen su rostro ahí donde están y que digan ahí al Señor en sus propias palabras, puedan decirle: Señor, hoy di mi diezmo, Señor, y lo di en paz. Hoy di mi ofrenda, Señor, y la di en paz. Hoy di mi siembra, Señor, y la di con alegría, con regocijo y en paz. Diga ahí al Señor eso y dígale: Señor, yo quiero cosechar en paz. Dígale: yo quiero que lo que yo sembré en paz venga en paz. Tú sabes para qué nuestros líderes están usando nuestro servicio a través de nuestras ofrendas, diezmos, primicias y siembras. Pero es tu ley, Señor. Yo quiero decirle a usted que nos está sintonizando por las redes, que va a otras congregaciones y nos está viendo por el canal Luz de lo Alto. Tenga paz. Bendiga a su iglesia. Bendiga a su pastor y délo en paz.